Buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor os bendiga grandemente en esta tarde. Como siempre, en los momentos de los miércoles estamos haciendo nuestra exposición o nuestra prédica expositiva, pero ya terminamos el libro de la Carta de Santiago. Y como siempre lo hacemos aquí en Misión Esperanza, después de cada libro abordamos algún atributo de Dios para conocer más a nuestro Dios. Y hoy será la supremacía de Dios. Y vamos a hablar de la supremacía de Dios y recordarla tan necesaria de Dios. Pongámonos en pie, por favor. Vamos a leer este pequeño versículo aquí en la pantalla. Isaías capítulo 14, 27. Isaías 14, 27 dice así: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Vamos a orar al Señor nuevamente, pedirle su dirección, su ayuda, que hoy podamos, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, podamos conocer más y mejor a nuestro Dios verdadero, al Dios del universo, al Dios creador de todo y que está por encima de todo. Tú nos dices en tu palabra que tenemos la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, aquellos que hemos rendido nuestro existir al Señor Jesucristo, pues Él habita en nosotros y nos hace comprender las Escrituras. Hoy con este estudio queremos conocer más y mejor a nuestro Dios Salvador, el que reina por los siglos de los siglos. Amén. Puede tomar asiento. Por ahí voy a ir despacio y con buena letra hoy. ¿Bien? Hablar, imagínate, yo estaba haciendo este estudio y yo decía, Dios mío, hablar de un Dios infinito, un Dios que nunca podremos conocerlo, nunca, ni siquiera estando en la eternidad con Él, lo alcanzaremos a entender, porque Dios es incomprensible, Él es infinito. Y yo decía, ¿cómo explicarle a la congregación un Dios infinito con mi mente finita? Voy a tomar algunos puntos, porque hablar de la supremacía de Dios nos llevaría toda la vida, y son muchos aspectos, pero voy a tomar algo general con respecto a lo que se conoce de Dios en los círculos evangélicos y las personas del común, ¿no? La mayoría de las personas han oído hablar de Dios, ¿verdad? Se forman una idea de lo que Dios es, de cómo actúa y qué significa para nuestras vidas. Por ejemplo, nosotros hemos sabido, escuchado de quién es Dios, cómo se comporta con nuestras vidas, cuáles son sus atributos, y al conocerlo nosotros ponemos nuestras esperanzas, nuestras metas en Él, confiamos en Él, porque sabemos que Él todo lo puede, que Él es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, y confiamos en su grandeza, confiamos en su poder y su buena voluntad para con sus hijos, y ahí descansamos, aunque muchas veces las tribulaciones nos hacen olvidar momentáneamente del poder de Dios, ¿no? Creemos que Él nos ayuda, que Él está siempre con nosotros, que nos guarda, que nos protege, que nos ama con ese amor especial del Padre, ¿no? Que nos amó antes de amarle a Él, y que Él nos provee, no simplemente Él hizo su creación entre ellos nosotros y nos dejó a la deriva, no. Él nos da todas las cosas que necesitamos, Él nos provee. Él provee tanto a los seres vivientes que hay por ahí, a los animales, a las cosas visibles, invisibles, a nosotros también nos sustenta. Pero lamentablemente, mis hermanos, las personas ya tienen mucho acceso a doctrinas, a aprendizajes, a enseñanzas en cualquier lugar. Como os hablaba el miércoles anterior, ¿no? Hacéis un clic en el ordenador y ya tenéis un mundo de enseñanzas
de conocimientos y lamentablemente hay muchos errores, ¿no? Hay más errores que verdad, porque estamos en este mundo, ¿no? Hay más errores que verdad. Es verdad que están creciendo iglesias de sana doctrina, sí, pero son malas, que tienen una doctrina del error, ¿no? Y cuando las personas no escudriñan las escrituras por sí mismas, aceptan fácilmente lo que les diga, aceptan fácilmente lo que cree la persona. Yo siempre os he dicho, vamos a aprender lo que nos dice la Biblia, no lo que yo creo, ¿no? Aunque nos debe unir como congregación lo que creemos en común. Pero debemos ir a las Escrituras para aceptar esa enseñanza que sea desde las Escrituras. Y muchos evangélicos creen lo que sus líderes, sus hermanos les dicen sin corroborar en las Escrituras. Y sabemos que hay mucha falsa doctrina. Y eso nos lleva a qué cosas? A que muchas personas creen en un Dios con D minúscula falso. Un Dios que nunca ha prometido las cosas que ellos esperan. Un Dios que ellos ponen su esperanza sabiendo que si 1 más 1 es 2, ellos van a recibir ese 2, pero resulta que no fue así. ¿Por qué? Porque estaban creyendo en un Dios que no está en las Escrituras, que está desdibujado. Un Dios que ha sido predicado por personas con el afán de lucrarse y han tergiversado las Escrituras. Este es un grave error, mis hermanos, es un pecado, lo sabemos, y hay que ser cada uno de nosotros diligentes con las Escrituras. Tenemos que ser estudiosos de las Escrituras. Yo me acuerdo en la escuela, cuando tú ibas a aprender alguna materia en la escuela, en el colegio, ¿qué tienes que hacer? Sentarte, abrir tu libreta, apuntar, estar atento y pensar. Y hacer la tarea en casa. Y así tenemos que hacer en la iglesia. Y cuando tú le dices a un cristiano que tiene que ser así, se escandaliza. Dice, esto no es una escuela. Entonces, ¿cómo vamos a aprender? La palabra discípulo significa estudiante, que está siempre estudiando, aprendiendo del maestro. Y ese maestro es la palabra viva de Dios, que está consignada en las Escrituras. Es abrir nuestra Biblia con la libreta de apuntes e irte toda la semana, masticando todo lo que recibiste. El fruto de una predicación de horas, de oración, de investigación, que tú la puedes tener condensada en 45 minutos o 1 hora. Que te puedes aprovechar de eso para tu vida espiritual. Y que tienes que día tras día llegar a estudiarla. Lo que tú escuchas hoy, por gracia de Dios, lo vas a retener el 10% cuando sales de aquí a esta puerta. El 10%. Imagínate. Ya te pregunto el sábado y ni te acuerdas del título. Por eso tienes que apuntar. Hay cristianos que tienen, o no sé si era envidia, no, pero es un pecado, que tienen creo que tienen una memoria prodigiosa porque están así todo el tiempo. Y piensan que se van a acordar de todo y no se acuerdan de nada. Que sé como en la escuela, dirigentes. Mis hermanos, con amor os digo, para que esa palabra cale en nuestras vidas, para que esté en lo más profundo del corazón. Y ese es el error que muchos cometen, ¿no? No les gusta estudiar, no les gusta, nos habla en nuestra iglesia, porque aquí nos gusta la predicación expositiva, versículo a versículo, profundizar, pero hay personas que no les gusta eso. Les parece aburrido, les parece la doctrina, no quieren saber nada, simplemente que Dios supla su necesidad, ¿no? Y esos graves errores que tienen muchos del concepto de Dios, pues llevan a que muchas personas deshonren a Dios, hablen mal de Dios a los otros con su carácter, con su forma de hablar, con su forma de vivir, degradan lo que es el reino de Dios y lo que es el Dios Todopoderoso. Y comienzan a creer en un Dios que no existe en las Escrituras. Y muchos se apartan del cristianismo porque el Dios en que supuestamente ellos conocían les queda mal. Dios no me cumplió eso. Yo se lo pedí. La Biblia dice que yo declare que eso será mío. Y cuando se dan cuenta es que no les dio nada, que le pasan la cuenta a Dios, ya no quiero más saber de Dios. No ven a la iglesia ni estudian la Biblia. Y eso es lo que quiere también el maligno hacer, ¿no?
hay tantos y hay algunos que tienen pensamientos sobre Dios que son demasiado humanos. Te repito, hay muchos que tienen pensamientos sobre Dios que son demasiado humanos. Esto se lo dijo Martín Lutero a un renombrado erudito llamado Erasmo. Le dijo, hay muchos pensamientos sobre Dios que son demasiado humanos. A veces la gente piensa que Dios es uno de nosotros, ¿no? Que actúa como nosotros, que piensa como nosotros, que toma decisiones como nosotros, y es totalmente diferente, ¿no? El Dios de la mayoría es un Dios, estoy hablando de un Dios desfigurado, con D minúscula, es un Dios domesticado, hecho a la medida de la persona. La persona se relaciona con ese Dios que conoce, que mal conoce como Él quiere, a la hora que Él quiera. Es simplemente un Dios que voy a pedirle cosas, pero nunca lo honro, no le doy gracias a Él, no le adoro, no le obedezco, simplemente está para cubrir una necesidad. Lastimosamente, hoy en día, esas falsas doctrinas tornan a nuestro Dios poderoso en un siervo del hombre. Dios está para servirme, ¿no? Estoy triste, Señor, quítame la tristeza. No tengo trabajo, dame trabajo. Estoy frustrado, quítame esta frustración, pero no nos acercamos a Él para tener una comunión como Dios, porque Él es digno. Como yo siempre os digo, vamos a buscar las manos de Dios a ver qué nos da, pero no buscamos su rostro, su presencia. Tenemos que relacionarnos con Dios porque Él es Dios, porque Él es digno, porque Él es el Todopoderoso. No simplemente ir a pedirle cosas. ¿Se pueden pedir cosas? Claro que sí. Él nos dijo, el que no pide no recibe. Claro que sí, hay que pedirle, pero no es lo principal en la oración. Hay muchas cosas más. Para algunos, ese Dios va con su estilo de vida. No, yo tengo a Dios, Dios me bendice, pero es una persona que vive en pecado. No se ha casado, vive con una persona sin casarse, o tiene pecados ocultos, pero esa persona dice, no, Dios me bendice, y antes de salir de su casa le ora a Dios para que le vaya bien en el trabajo. Pero quizás trabaja en un lugar donde hace negocios por debajo. O en ese negocio, o en ese trabajo tiene su amante, pero él ora antes de salir de la casa. Tienen un Dios con sus formas de su estilo, ¿no? Un Dios desfigurado. Un Dios que acepta todo lo que piensa, desea, actúa. No, Dios me acepta como yo pienso, como yo deseo y como yo actúo. Él sabe, yo he escuchado eso, Él sabe que yo soy un hombre débil, pero llevas siendo débil 20 años con el mismo pecado y no te quieres arrepentir. Y no quieres decirle al Señor que te ayude y cambiar de vida. No hay que confundir eso. Otros dicen que el Dios que yo amo, el Dios de las Escrituras, no me reclama mi pecado. Eso es una doctrina que están dando por ahí, ¿no? No, Dios es amor, amor y amor. ¿Y cómo un Dios de amor puede llevar a la gente al infierno? Eso es lo que se está predicando por ahí. Y sabemos que existe un infierno, existe la justicia de Dios, un juicio de Dios. Pero ellos tienen un Dios desfigurado con eso. Ellos creen en un Dios que parece como... Está visto que los abuelos son alcahuetes, ¿no? O los nietos. Parece que Dios es así, para algunos de los que echan mano para todo, ¿no? La palabra de Dios en todas partes. Y la pregunta para todos hoy en esta noche es: ¿ese es el Dios de la Biblia que acabo de describir? ¿Es el Dios de la Biblia? El Dios del que usted habla, que me está escuchando por internet, ¿el Dios del que usted habla es el Dios de las Santas Escrituras? ¿O es un Dios que usted se ha creado en su propia imagen? ¿O lo que le han enseñado y usted no ha tenido discernimiento y no ha estudiado? Ese es el Dios de la Biblia que es muy conveniente para su vida. ¿Es un Dios que se acomoda a su vida de pecado? ¿O somos nosotros los que tenemos que acomodarnos a Dios? Martín Lutero decía con mucha verdad: vuestro concepto de Dios es demasiado humano. Y este mismo pecado, mis hermanos,
fue caracterizado por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Un pueblo apóstata. Y se nos habla el Salmo 50. Por favor, abra el Salmo 50. El Señor acusaba al pueblo de que pensaban que Él era como ellos. Como muchos hoy piensan que Dios es como ellos. Vamos a leer del versículo 16 al 21. Salmos 50, 16 al 21. Dios está dirigiendo aquí a los malos, a los apóstatas, a los que estaban haciendo contrario a la voluntad de Dios. Dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Mira, primera característica, aborrecen la corrección. No les gusta ser corregidos. Y echas a tu espalda mis palabras. O sea, las tiene sin cuidado. Si veas al ladrón, tú corrías con él. O sea, sigue a los malos, ¿no? Y con los adúlteros era tu parte. Estaba ahí con los adúlteros, no diferenciaba la santidad del pecado. Tu boca metías en ¿qué? En mal. Y tu lengua componía engaño, participaba en ese mal con la boca, ¿no? Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, murmurando al hermano, difamando al hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. El Señor, ¿por qué calla? Porque es paciente para esperar el arrepentimiento de su pueblo. No es que Él se ha olvidado. Si has visto mucha gente que dice, si Dios existiera ya me hubiese castigado. A ver, si existe Dios que me castigue ya por mi pecado. Y miran para el cielo a ver si aparece. Si ves, no apareció nada, dicen ellos. Tu Dios no existe, ¿no? El Señor calla. Está esperando a que el hombre se arrepienta. Dice 21, pensabas de cierto sería yo como tú. Dice, yo no soy como tú, que deja pasar el pecado, deja pasar las habladurías, las reuniones de impíos. Dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Le va a mostrar a los impíos delante de sus ojos lo que han hecho. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios. Pondrá un día ante los ojos de los impíos que por medio del juicio lo que han obrado, ¿no? Lo que han hecho, el mal que han hecho. Mis hermanos, algunos de estos ejemplos podemos ver cómo piensan los hombres que Dios es semejante a ellos. Y voy a dar algunos puntos para que los vayamos estudiando. Primero, hay algunos que piensan que Dios es movido por el sentimiento más que por un principio bíblico. Entonces la gente dice, Dios es como yo. Dios se mueve por sentimientos. Nosotros nos movemos por sentimientos, ¿no? Tenemos que movernos por la palabra de Dios. Mire, las emociones no cambian la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, ¿no? O la permanencia de la voluntad de Dios. O de sus promesas. Las respuestas de Dios al bien y al mal provienen de su misma voluntad inalterable. La respuesta de Dios a alguna situación proviene de la palabra que es inalterable. Él no duda, Él dice, ¿qué voy a hacer en esta situación? Él no dice, me han pagado mal, ahora me voy a vengar. No. Él no se deja mover esas emociones como nosotros. Nuestras emociones intervienen algunas veces, por no decir que todas, ¿no? Dios quiera que no, en nuestro modo de actuar. Según como tú te sientas, tú actúas. Nuestra naturaleza pecaminosa ha corrompido esas emociones. Pero Dios no puede ser corrompido porque Dios no tiene pecado. Dios es perfecto y Dios es santo. Sus emociones son incorruptibles. Son santas. Las nuestras no. Hay un ejemplo de gran diferencia, para que lo puedas entender, entre la ira humana y la ira de Dios. Son dos cosas diferentes. La ira humana y la ira de Dios. ¿Cómo es la ira del hombre? Proverbios 14:29 dice, la ira humana es volátil, subjetiva y con frecuencia está fuera de control. La ira del hombre se va fuera de control, no es objetiva.
¿no? Pones la mirada no objetivamente, sino subjetivamente, ¿no? En el sujeto. No obra como Dios quiere esa ira del hombre, porque está lleno de ira, se ciega, y después de que actúa se arrepiente. ¿Por qué lo hice? Esa es la ira del hombre. Pero la ira de Dios es diferente. La ira de Dios tiene sus raíces en la justicia divina. Es impartir justicia, es castigar el pecado, el pecador. La ira de Dios es perfectamente justa y predecible. Nosotros vamos a ver cuándo será derramada esa ira de Dios, ¿no? En la gran tribulación. Es predecible, habla la Escritura. Nuestra ira es caprichosa, según nuestros sentimientos. Es maliciosa, pero la ira de Dios no es pecaminosa. La ira de Dios es justa. La ira de Dios es recta. La ira de Dios tiene un principio. La ira de Dios tiene una respuesta a la maldad del hombre. Recuerda que ya lo estudiamos en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. De ahí es que viene todo lo perfecto, mi hermano. El Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo, mi hermano. Qué bueno es confiar en un Dios que siempre es el mismo. Tú has conocido personas, ¿cómo se llama? Variables, ¿sí? Se me fue la palabra. Variables en el carácter. Sí, volátil. ¿Te has visto? Tú no sabes cómo amaneció. ¿Cómo amaneció este? ¿Cómo amaneció? No sabes. ¿Le hablo, no le hablo? ¿Digo buenos días o no? Pero Dios no es así. Dios siempre es el mismo, mi hermano. Él es santo, Él es bueno. Segundo, muchas personas suponen que la omnipotencia de Dios, o sea, el poder de Dios es frágil, y que Satanás frustra los designios de Dios. Mucha gente que piensa eso. Y por eso nos engañan con la falsa doctrina de la guerra espiritual. Y cristianos luchando todo el tiempo en la guerra espiritual y atando y desatando demonios y reprendiendo y haciendo miles de cosas y oraciones larguísimas, fuera de contexto, usando la Biblia como quieran, porque el diablo va a ganar y tenemos que pelear si no nos ganan. Y piensa que la omnipotencia de Dios es frágil, que el poder de Dios es frágil. Eso está lejos de las Escrituras. El mismo Señor, o Pablo nos dice en Colosenses 2:15, dice, nos habla de Cristo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, que triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo ya venció a Satanás. El diablo está vencido. ¿Qué andas luchando con un vencido? Buscándolo para derrotarlo. Sí, ya está derrotado. Lo que sucede es que Dios, en su supremacía, en ese Dios supremo que es, está usando Satanás para sus propósitos. Porque Dios no es malo, tiene que usar algo para que todo concuerde según sus planes. Por eso se llama el Dios de este siglo con Dios, pero el Dios de verdad está gobernando absolutamente todo. Pero ya fue despojado, ¿no?, de su poder, y el Señor Jesucristo lo venció en la cruz. Y es más, Dios promete victoria a su iglesia, a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dice que todas las fuerzas del mal no podrán contra ella, no podrán contra la iglesia de Dios. ¿Recuerda usted este versículo de Mateo 16:18? Edificaré mi iglesia. Él la está edificando. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir? Eso, que la muerte no podrá destruir la iglesia. Que el poder del abismo, de las tinieblas, no la va a vencer. Las fuerzas de la muerte no van a derrotar la iglesia. La iglesia ya es victoriosa en Cristo Jesús. Nosotros somos la iglesia de Dios. Esta iglesia local es la iglesia de Dios. Tú perteneces al cuerpo de Cristo. Y hemos tenido victoria, mis hermanos. Ese es nuestro Dios supremo. Tercero, dice,
muchas personas piensan que si Dios ha formado algún plan o tiene algún propósito, pues entonces debe parecerse a los planes que tiene el ser humano. Nosotros planeamos, ¿verdad? Pero a veces cambian los planos. Cambian. Están sujetos a cambio. Pero los planes de Dios, el propósito de Dios, se va a cumplir, mi hermano. Se va a cumplir. Con o sin nosotros. Pero se va a cumplir. Porque Dios es poderoso. Por eso, el profeta Isaías le dice al pueblo en el capítulo 55:9. Isaías 55:9. Vamos a leerlo aquí. Dice así. Isaías 55:9. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No podemos comparar nuestros pensamientos con el de Dios. Los pensamientos de Dios son sublimes, son más altos que los nuestros. Los planos de Dios son más altos que los nuestros. Son divinos, son de Dios. Él no piensa como nosotros. Y nosotros no pensamos como Dios. Él actúa como es su divinidad, ¿no? Lo que quiere decir acá es: mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de vosotros. Porque Él todo lo ve y Él todo lo conoce. Nosotros tenemos una visión de las cosas micro, así, perillita. Pero Él tiene una visión macro de absolutamente todo. Cuarto, algunos declaran abiertamente que cualquier poder que Dios posea debe ser restringido porque al hombre le ha dado libre albedrío. Muchas personas dicen, no, Dios no puede actuar aquí porque le ha dado libre albedrío al hombre, entonces Dios tiene que esperar que el hombre actúe para no invadir su espacio de libre albedrío. Tenemos que saber que Dios es Dios. Dios es Dios. El libre albedrío sabemos que es la capacidad que Dios concede a nosotros los seres humanos de tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Para el bien o para el mal. Pero es sabido que nadie puede frustrar los planes de Dios. Ni nosotros mismos con nuestro libre albedrío. Ni nuestros pecados pueden frustrar los planes de Dios. Ni Satanás, como ya lo vimos, ¿no? El mismo Satanás que parece que dominara al mundo por completo, pero Dios está actuando también. La Biblia aparece acerca de esta afirmación. Job 42:2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, dice Job. Isaías también nos habla de este concepto, de que Dios no lo para nadie, ¿no? Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Dios no dice, bueno, yo no voy a hacer esto porque no voy a interrumpir tu libre albedrío. Dios no dice eso. Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir porque Él es el Señor. Bueno, alguien me dirá, ¿Dios todo lo puede? Sí y no. Dios tiene poder para hacer todo, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Él no puede mentir. Él no puede contradecir su palabra. Él no puede prometer y después no cumplir esa promesa. Hay cosas que Dios no puede hacer porque va en contra de la naturaleza. Hay personas que dicen, le creen a toda manifestación, ¿no?, espiritual. Dicen, es que Dios tiene poder de hacer lo que Él quiera. Por eso Él se puede manifestar en esta forma. Sí, pero cuidado, Él no se va a manifestar
y en esa manifestación está contradiciendo las Escrituras. La gente piensa que dice, Dios puede hacer lo que Él quiera, es como un cheque en blanco, ¿no? Y que puede hacer un desorden en la iglesia y manifestaciones y todas las manifestaciones que hay por allí, que no son del Espíritu, porque dice que Dios todo lo puede. Sí, Dios todo lo puede, pero no puede contradecirse. Y si tú estás viviendo unas experiencias de Dios, porque Dios todo lo puede y es posible, pero van en contra de la palabra de Dios, esas manifestaciones no son de Dios. Porque Dios no es invariable, no es inmutable. Es inmutable, perdón. No tiene sombra de variación. Todo esto ha contribuido a que muchos se hayan fabricado un Dios, mis hermanos. Un Dios a su medida, un Dios que no aparece en las Sagradas Escrituras, un Dios que no es supremo, porque la gente quiere ser primero que Dios, ¿no? Hace de Dios un siervo, ¿no? Este Dios es un producto de la imaginación humana. Un Dios que yo no puedo manipular a cualquier momento. A cualquier momento. Un Dios que solo proviene de la mente carnal de estos creyentes. Es una invención en sus cabezas de un sentimentalismo exagerado. Es bueno tener sentimientos, pero ese sentimentalismo, que es exagerado, que es desmedido, eso no tiene que ver con el orden de Dios. Tenemos que seguir las Escrituras. Y esos sentimientos sujetarlos a las Escrituras. Pero lamentablemente, mis hermanos, ese es el Dios que se habla en los púlpitos. Un Dios a la medida del creyente. El creyente como quiera creer, ¿no? Lamentablemente ese es el Dios que se enseña en la escuela bíblica, un domingo. Lamentablemente ese es el Dios desfigurado donde tú puedes encontrar literatura religiosa de eso. Ya hay literatura corrupta de esto. Ya hay hasta conferencias bíblicas en grandes estadios, con grandes luces y grandes músicos, enseñando un Dios que no es bíblico, para nada. Un Dios donde se le ordena, un Dios donde se le demanda, un Dios donde se le reclama y no le aceptan un no como respuesta. Pero esto es lamentable, mis hermanos, porque no es el Dios que se ha revelado en las Escrituras, porque no es un Dios que está en la Santa Palabra, en la Biblia, pero nosotros sabemos que hay un Dios vivo, un Dios supremo, un Dios que está sobre todo y sobre todos, que Él es el alfarero y nosotros somos las criaturas de barro, que estamos en sus manos y Él puede hacer con nosotros según su voluntad, como dice Isaías 64:8. Él es el que nos moldea como vasos de honra, o también nos puede romper en pedazos y volvernos a hacer como Él desee. Él es el Dios supremo, que aunque si todos los habitantes del cielo y de la tierra se unen para rebelarse contra Él, eso no le causaría a Él ninguna inquietud. No tiene efecto sobre Él. El trono eterno de Dios es inexpugnable, o sea, es invencible. Ante Él somos totalmente impotentes. Hay un salmo bien interesante y bien curioso que nos habla de eso, que es el Salmo 2:4. Salmo 2:4. Aquí está en pantalla. Dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Ahí están los pueblos que quieren rebelarse contra Dios. Imagínate todo el mundo, todas las naciones queriéndose rebelar contra Dios. ¿Y qué hace el Señor? El Señor que mora en los cielos, ni siquiera está en la tierra. ¿Cómo lo van a atacar si está en la tierra? Está en los cielos. ¿Qué hace Él? Se burla de ellos, se ríe. Dios mira la forma en que el hombre trama contra Él y se ríe. No tiene miedo Dios, como nosotros, ¿no? Él no está confundido, Él no tiene temor, Él no está deprimido por la posición del hombre. Simplemente se ríe y dirán: ¿y estos qué les pasa? Dios se ríe, ¿por qué? Porque Él primero mora en los cielos, ¿no? Y Él mora como el gran rey que es y mora en un trono de gloria. No es un trono terrenal el que Él ocupa,
es el trono del cielo con la autoridad que tiene sobre toda creación. Y es esa creación que se está rebelando contra Él, ¿no? Mis hermanos, Dios no se esconde, Él no está en el cielo detrás de la cortina celestial mirando con miedo a ver qué van a hacer las naciones contra Él. Él no mira eso. Mirando qué está haciendo el enemigo, calculando si tiene fuerza suficiente. Él tiene fuerza suficiente para anular esa rebelión. Él no piensa eso. Ni siquiera se levanta de donde está sentado. Dios está mirando ahí y se ríe y dice, como cuando tú miras unas hormigas, ¿no? Y se vienen contra tu pie. Y tú dices, ¿y estas qué? Así mira Dios todo eso. Él simplemente se ríe de los necios, de los grandes necios. ¿Qué tiene que temer el cielo de la tierra? ¿Qué tiene que temer el cielo de la tierra? Absolutamente nada, nada. Mis hermanos, Dios nos está paseando de un lado a otro en la sala del trono. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mira este presidente, mira esta economía. Mira estas naciones en guerra, ¿qué voy a hacer? Mira tanta maldad que Él no está desesperado. Nosotros somos los que nos desesperamos, porque perdemos la confianza en ese Dios que todo lo puede, en esa supremacía de Dios sobre todas las cosas. Él nos está preguntando qué va a hacer con cada situación. Él mora en perfecta paz. Y no lo inquieta nada. Dios mora en perfecta paz y en seguridad. Esta risa de Dios es el consuelo de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama la justicia. Va a ser un día de justicia contra los malos. Por eso el Señor le dice, algún día vendrá, podrá tener un juicio para vosotros. Y nosotros confiamos en eso, nos da seguridad a nosotros, porque Él va a vencer. Es una seguridad para nosotros, sus hijos, que Él va a vencer. Esa es la risa de la fuerza del amor, mis hermanos. Dios no se regocija, eso quiero dejarlo claro, en los sufrimientos de los hombres pecadores, ¿no? Él no se está riendo del sufrimiento que van a tener, no. Se está riendo de lo que intentan hacer con Él. Él es todopoderoso. Él se burla de todas las orgullosas jactancias y la violencia de aquellos que tratan de evitar el cumplimiento de su voluntad. Como diciendo, ahí, estas pequeñas hormigas quieren ir en contra de mi voluntad y se ríen porque saben que no van a poder. No es que se esté burlando del sufrimiento, no, para nada. Tú que me escuchas, solo hay dos opciones. Solo hay dos opciones con el Señor. Desafiar a Dios y perecer, morir, o entregarse a Él y ser bendecido. No hay otra opción. Desafiar sus mandamientos, desafiar su supremacía, o doblegarse a Él, entregarnos a Dios y disfrutar de esa supremacía de Dios. Hay dos formas de entender esa supremacía de Dios. O estar fuera de la voluntad de Dios y que esa supremacía de nosotros venga como juicio, o ser parte de Dios, entregarnos a Él y que esa supremacía de Dios nos bendiga con todo su poder. Esa supremacía es absoluta, universal y se encuentra firmada en muchas partes de la Biblia. Les voy a dar algunos ejemplos de la Biblia porque son infinitos, mis hermanos, de lo que nos habla de la supremacía de Dios. Aquí vamos. Segundo libro de Crónicas 26 dice: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los ¿qué? Los reinos de las naciones. Él tiene dominio. Aunque la Biblia dice Dios es testigo de Satanás, Él tiene dominio sobre todo. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. No hay nadie que resista a Dios, mis hermanos. Ni naciones enteras, ni reinos enteros pueden contra Dios. Job 23:13 nos dice: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él determina una cosa, Dios, y la va a hacer, la va a cumplir. Una cosa como sus promesas, ¿no? O como el juicio, pero pensemos en las promesas de Dios. Él dijo, voy a hacer esta promesa,
acércate a mí, te daré descanso, lo va a cumplir, porque es una promesa del Señor. Mis hermanos, Él no es un principito por ahí, no es un marqués, no es un virrey como ahí en la tierra, ¿no? Monarcas que le rinden pleitesía. Él no es un presidente que se le da los honores debidos. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Sobre todo lo creado, ¿quién lo hará cambiar? Él lo deseó y se hizo, simplemente con el deseo. Es lo que nos dice Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, lo ha hecho. Él hace todo lo que quiere, mi hermano. Todo lo que quiere. Y todo lo que nos ha dado en su palabra, Él lo hace. Y lo cumplirá. Podemos descansar en Él, mis hermanos. Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y no se escapa nada. En todo lo creado, en lo visible o invisible, Dios lo hace. Hace su voluntad. Nadie lo puede detener a Él. Él es supremo sobre todo. Y también lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? La supremacía expresada, ¿no? En Efesios 1:11. Pablo nos dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Lo que Él decidió se va a cumplir. Lo que hay en la voluntad de Dios se va a cumplir sí o sí. Como dice Romanos, de Él, por Él, para Él, son todas las cosas, ¿no? A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, los hombres se pueden jactar que somos agentes libres, que tenemos libertad, libre albedrío, que podemos hacer lo que nos plazca, todos los planes que podamos trazarnos, pero recuerda que en Santiago también estudiamos el capítulo 4, versículo 13, y nos dice Santiago: iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, si Dios quiere. Si Dios quiere, voy a estudiar esto. Si Dios quiere, voy a tener este trabajo. Si Dios quiere, me voy a casar. Si Dios quiere, me voy a cambiar de lugar. Si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere, porque Dios es supremo. Está por encima de todos y de todo. Y es ahí donde podemos encontrar un lugar seguro, en la supremacía de Dios. Pero lamentablemente le hacemos más caso a ¿qué? A nuestro corazón. Mira lo que dice Proverbios 19. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Pensamos, sí, hay que planear, sí, hay que pensar en los caminos, sí, pero pedir a Dios que enderece sus caminos, porque a veces tomamos malas decisiones. Y necesitamos que Dios venga a encaminarnos a nosotros, ¿no? Y eso nos debe dar fortaleza. Hermano, este estudio te va a dar fortaleza, te va a dar seguridad, consuelo en lo que estás atravesando, porque estás conociendo o ya conoces y estás recordando a un Dios verdadero, un Dios bíblico, que está por encima de todo y todo lo irá a cumplir. Y es lo que nos dice el Salmo 31:15. En tu mano están mis tiempos. Mira qué lindo esto. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. ¿Quién más sino Dios nos puede librar del enemigo? Como dice la oración que le dijo a los apóstoles, ¿no? Líbranos del mal, ¿no? O del maligno, ¿no? Que se llama el Padre Nuestro, ¿no? Líbranos del mal, del maligno. Pedirle siempre eso al Señor, que nos libre del mal. Mira lo que nos dice también Deuteronomio 6, de 4 al 6. Perdón, Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa sus caminos, mas Jehová endereza sus pasos. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Mira lo que dice el Salmo 31:15. En tu mano están mis tiempos. Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. A veces hay que guardar silencio. Dios se tarda un poco en respondernos. ¿Hay que guardar qué? Silencio y no murmurar. No murmurar.
Dice, Señor, a tu tiempo voy a esperar en ti. ¿Y sabes por qué espero en ti? Porque tú eres bueno, porque tú me amas, porque tú me cuidas, porque tú estás al control de todo, porque tú eres un Dios supremo. Yo espero en ti, en silencio. Este ya lo conoce, mira lo que dice la supremacía de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahí está viendo la supremacía de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Tienes a amar a Dios sobre todas las cosas. Pues dice a tu prójimo, ¿no? Pero primero es Dios, Deuteronomio 6, 4, 6. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Si tú crees que Dios es supremo sobre todos y sobre todo, debes amarlo a Él primero, sobre todas las cosas, sobre tus estudios, sobre tu pareja, sobre tus planes, sobre tus metas, tus sueños. Primero está Dios, porque debemos amar a Dios primero, sobre todas las cosas. Mira lo que nos dice el Salmo 24. No sé qué pasó esto. Te lo digo aquí. Salmo 24, 1, 2. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Escucha bien. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahí no se escapa nadie. Ahí está todo metido en el mundo. A Dios le pertenece todo. Dice, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Mire lo que Pablo nos dice en Romanos 11:33, lo podemos leer aquí, acerca de los caminos de Dios, su mente. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, ¿no? Inescrutables, no se pueden saber cuáles son a profundidad sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Tú la entiendes? No se puede entender. ¿Entendemos algo? Un ápice de tantas cosas. En este libro precioso de la Biblia, entendemos algo de Dios. En ese Dios infinito, que nos basta para conducirnos en esta tierra, que nos basta para criar a tus hijos, que te basta para comportarte en tu trabajo, en la iglesia, etc. Dice, ¿o quién fue su consejero? Dios no tiene consejero, mis hermanos. Dios decide por sí solo. Ese Dios trino decide por sí solo. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie. Él tiene el poder de hacer y lo hará. Mira lo que nos dice Salmo 115, 1:3. Ahí te doy unos ejemplos para que los estudies. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. La gloria no es para nosotros. La gloria es para el Señor. Dice, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que Dios quiere hacer, lo hace. Nadie puede impedirlo. Ni lo que dice Daniel, el Antiguo Testamento. Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Ese rey estaba reconociendo a Dios, que antes no creía en él, lo estaba reconociendo, de que poder había en él, mis hermanos. Gracias a Dios podemos gozar de esa supremacía de Dios, primero por una cosa, porque tú te has arrepentido de tus pecados, recibiste la gracia que es ese regalo de Dios, la salvación, por medio de la fe en Jesucristo. Podemos nosotros ser beneficiarios de esa supremacía de Dios, de ese cuidado de Dios. Pero también, ¿sabes por qué lo podemos tener? Porque alguien, una persona, tiene toda potestad, toda autoridad en los cielos y la tierra. Y Dios se la dio a él. ¿Quién es ese? Es Jesucristo.
por los que nosotros podemos gozar de esa supremacía de Dios. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo a los apóstoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es por Él que nosotros podemos gozar de esa supremacía de Dios, de Él mismo, ¿no? Que también las Escrituras nos habla de la supremacía de Cristo. Mira lo que nos dice Apocalipsis 19:11. Por favor, háblala en su Biblia. Apocalipsis 19:11, 16. Apocalipsis 19:11, 16. ¿Cómo nos habla de Jesucristo? Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Eso no es solo un título para Dios, pero Él lo tiene, ¿no? El Señor de Señores y es Rey de Reyes. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea y hace juicio. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, que nos habla Juan capítulo 1, ¿no? El Verbo de Dios se hizo hombre, ¿no? Carne. 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa al lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor Jesucristo, por quien tenemos vida eterna, porque hemos puesto nuestra confianza en Dios. Mis hermanos, para que reflexiones en tu vida. ¿Tu corazón está descansando en la supremacía de Dios? Cuando estás en tribulación, cuando estás en problemas, mis hermanos, quizás económicos, problemas de salud, ¿descansas en el Dios que es supremo? Que es el Dios de todo y sobre todos. Tienes que ir a Él. No hagas como las personas que no tienen un Dios desfigurado, que les han enseñado doctrina errada acerca de Dios. Con la enfermedad, por ejemplo. Hay gente que piensa mal de Dios. Dice, si me sanaste, Dios es bueno. Si no me sanaste, Dios es malo. Y yo no creo que Dios es todopoderoso. Esa es una mala concepción de quién es Dios. Dios es todopoderoso y es supremo. ¿Te sale o no? Porque Dios tiene su plan. ¿Debes pedirle salvación? Claro que sí. Debemos pedirle. O las personas que piden algo, un trabajo, y se los dio Dios el bueno, gloria a Dios. Y si no te da el trabajo, también gloria a Dios. Porque será la voluntad de Dios. Ese trabajo no era para ti. También hay que darle gloria a Dios. Siempre, en todas las cosas que nos sucedan, como dice Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios. ¿Cuántos amamos a Dios aquí? Amén. Pues todas las cosas que nos sucedan, malas o buenas o no tan buenas, son para nosotros, para nuestro beneficio, para hacernos más conforme a la imagen de Cristo. Pongámonos en pie, mi hermano. Vamos a orar al Señor. Hoy las Escrituras te está invitando a